Evangelio de hoy domingo 15 de septiembre del 2024. Escuchemos en esta primera lectura una profecía de Isaías que nos anuncia la pasión de Jesús. Un anuncio que luego volveremos a escuchar en el Evangelio. Primera lectura. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Del libro del profeta Isaías 50, del 5 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, del Salmo 115, entre paréntesis 114. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto, los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. La carta de Santiago nos invita a tomarnos en serio nuestra fe. Escuchemos atentamente lo que esto significa. Segunda lectura. La fe, si no se traduce en obras, está completamente muerta. De la carta del apóstol Santiago 2, 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlos esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Y yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy escucharemos a Pedro proclamar su fe con Jesús y lamentarse enseguida, porque su Señor le habló de su próxima pasión y muerte. Pero será necesario que Jesús sufra sin más consuelo de su confianza en el Padre, como lo anunció el profeta Isaías. Evangelio. Dijo Pedro: tú eres el Mesías. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. El Santo Evangelio, según San Marcos 8, 27 al 35. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues él quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos con tu luz para discernir este Evangelio. Para mí, ¿quién es Jesús? La primera pregunta que hace Jesús a sus discípulos refleja una realidad. Todos, sin excepción, no solo sabemos lo que dicen otros sobre Jesús y en general sobre muchos temas, sino que tales opiniones influyen en la propia. Los discípulos estaban bastante bien enterados de las opiniones que circulaban sobre Jesús, algunas equivocadas, otras con un poco de verdad. Sin embargo, Jesús les pide que, sin desconocer las opiniones sobre él, busquen la propia. De ahí que les hace la pregunta de manera directa: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Es como si quisiera pedir a sus seguidores que no vivan de prestado en su percepción acerca de él, que hagan un esfuerzo serio para realizar su propio discernimiento, por hacer sus propias búsquedas. Marcos reconoce que puede haber errores. De hecho, la intervención de Pedro es arriesgada y su respuesta equivocada. Él confiesa una cosa cierta: Jesús es el Mesías. Sin embargo, por las precisiones y las reacciones de Jesús, se deja en claro que es una respuesta equivocada, con la cual Jesús invita a sus discípulos a que conozcan que existe el riesgo de hacer afirmaciones en apariencia ciertas, pero con intenciones equivocadas. Para esto, Jesús pide que, a raíz del reproche a Pedro, se pretendan tener claridad sobre su persona y su proyecto. Deben asumir con experiencia fundamental el seguimiento. Y es que solo a partir de esta experiencia se puede tener claridad sobre quién es Jesús y suficiente madurez sobre quién debemos ser nosotros. Al Señor le interesa más no lo que dicen los demás, sino quién dicen tú que es Él. Jesús nos enseña algunas cosas en la primera respuesta de Pedro. Fue iluminado por el Espíritu Santo cuando Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y la otra respuesta de Pedro fue hecha por la carne, o sea, por sus pensamientos, cuando trataba de evitar que Jesús padeciera. La enseñanza: pidamos al Espíritu de Dios para discernir si es el Espíritu que habla o es la carne
y nuestros pensamientos los que hablan. Que tengan buen día.